Hola queridos amigos, qué placer compartir con ustedes este programa Me Gustaría Saber. Soy el pastor David Salazar y estoy junto al pastor Esteban Bor a mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerlo aquí. Y a mi mano izquierda al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa nuevamente. Gracias por la oportunidad Es de un honor tenerlos a compartir. ustedes, por supuesto, y compartir este espacio donde podemos interactuar con ustedes un poco más y, por supuesto, le hacemos mucho sus preguntas e inquietudes. Esperamos de que estas preguntas que tenemos para hoy puedan ayudarles en su desarrollo espiritual. Antes de iniciar el programa, voy a invitar al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración para poder dar inicio a estas preguntas que tenemos para hoy. Oremos. Padre, al comenzar este programa, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Tenemos algunas preguntas muy buenas, que no solamente necesitamos respuestas académicas, sino respuestas que impacten nuestra vida. Así que pedimos tu compañía por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por la promesa de estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos, ambos pastores aquí, una pregunta que nos llega desde Kansas City a través de nuestro hermano Melvin. Y él hace esta interesante pregunta y voy a leerla. Dice, me gustaría saber cómo los ángeles de Dios se comunican con las personas. ¿En qué manera, en qué forma los ángeles de Dios pueden comunicarse con los seres humanos? Así que voy a dar tal vez inicio al pastor Bor que nos comparta su primera intervención sobre esta pregunta. Bueno, en realidad hay varias cosas que podría decir, pero fuera de cámara, yo estaba hablando con el pastor Manrique y él tiene un excelente resumen sobre las diferentes formas en que los ángeles se comunican con nosotros. Tal vez podemos pedirle a él que nos dé ese resumen y entonces yo tengo algunos comentarios después de eso. Por supuesto, pastor Manrique, Claro, díganos. sí. Comencemos diciendo que los ángeles son instrumentos o son seres que están subordinados a la voluntad de Dios. Y estamos hablando de los ángeles celestiales, ¿verdad? Porque también están los ángeles caídos. Vamos a hablar de los ángeles celestiales. Y ellos pues tienen el propósito de cumplir las órdenes divinas. Así que Dios a través de ellos hace que muchas de sus órdenes se cumplan en esta tierra, ¿verdad? Es como digamos el ejército al servicio de nuestro Dios creador y redentor, ¿ok? Voy a presentar quizás unas 6 diferentes maneras en cómo los ángeles se comunican con los seres humanos, ¿no? Para que lo tengamos claro. La primera manera es que cuando los ángeles aparecen en forma directa y visible, cuando se dejan ver. Y vamos a mirar algunos textos. Bueno, quizás si mirar, no, pues si no podemos leer textos, se nos va a ir el programa. Más bien voy a ir contando las maneras y ustedes pueden ir haciendo los aportes que deseen. Génesis, el capítulo 18, el versículo 19, cuando habla de los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra, allí muestra que los ángeles visitan a Abraham, ¿cierto? Los ángeles visitan a Lot, también en Sodoma. Entonces aquí los vemos que se presentaron en forma visible, con mensajes directos de parte de Dios. También vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el versículo 11 y 38, que Gabriel se aparece a Zacarías. Gabriel se aparece también a María. Bueno, Zacarías está hablando del padre de Juan el Bautista, ¿no? Se le aparece también a María, pues para el nacimiento de Jesús, en forma visible. Hechos, el capítulo 1, el versículo 10 y 11, los ángeles estaban en forma visible, se aparecen después de la ascensión de Cristo. También recordemos que después de que Cristo resucita, también se aparecen en forma visible para decir que finalmente ya no estaba Jesús en la tumba. O sea, así puedo citar muchas ocasiones en que los ángeles se manifiestan en forma visible y directa. O sea, esa es la primera manera. Hay otro ejemplo poderoso y es cuando se le apareció el ángel a Josué fuera de Jericó. Perfecto. Con una espada en la mano, etcétera. Obviamente eso no fue una impresión mental. Claro, fue se presentó en forma visible. Sí. En forma visible. Ok, esa es la primera manera. Pero la segunda forma es que los ángeles también se aparecen por medio de sueños. Por medio de sueños. Entonces tenemos el caso de Mateo 1:20, donde el ángel se le aparece a José en sueños. Tenemos luego en Mateo 2, primero le aparece en sueños para decirle que la mujer con la que estaba, que podía casar, pero luego se le aparece para decirle que debe ir a Egipto. Luego encontramos en Daniel, en los capítulos de Daniel, cómo el ángel se aparece explicando las visiones
que él ve y dónde las ve en sueños. O sea que aquí tenemos una segunda manera como los ángeles se aparecen. Ya no, la primera en forma directa, presencial, y esta en sueños. Hay otra tercera manera, y es que los ángeles se manifiestan como, ya lo cité, pero voy a ponerlo como una tercera forma, como intérpretes de visiones proféticas. Y entonces tenemos cómo el ángel Gabriel explica la visión a Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 15 y 16. Tenemos como en Apocalipsis también los ángeles aparecen como una revelación, las revelaciones transmitidas a partir de ángeles. Así que esa sería una tercera forma. La cuarta forma es por medio de impresiones de los ángeles, pero no están visibles. O sea, en estas primeras tres, el ángel se aparece, está visible, aunque algunas veces en forma presencial, directa y otra en sueño. Pero en esta cuarta aparece, pero no está visible. Miren, por ejemplo, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ahí no dice que el ángel se le apareció, sino que el ángel simplemente le habló. Y ustedes saben, ¿no? Mira, júntate a ese carro, ya conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Cornelio recibe instrucción de un ángel, en Hechos el capítulo 10, para que finalmente mandara llamar a Pedro y Pedro viniera y le predicara a los de su casa y a su familia. Así que esa es otra manera como aparecen los ángeles. Aquí no están presentes, pero las voces de los ángeles hablan. Más adelante quiero decir algo para que seamos cuidadosos, porque no todas las veces que una persona escucha una voz le está hablando un ángel. Así que hay que ser cuidadosos, pero eso lo hablaremos después. Pero así se manifiesta. Una quinta manera de cómo se manifiestan los ángeles es que ellos dan protección sin necesidad de hablar y sin necesidad de aparecerse. Sin necesidad de hablar ni de aparecerse. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Daniel 6:22, ángeles que cierran las bocas de los leones cuando estaban en el foso de los leones, o el ángel de Jehová, sí. ¿Verdad? Hechos 12:7, un ángel libera a Pedro de la prisión. Bueno, en este caso sí es diferente. Aquí el ángel sí apareció porque la luz llenó la prisión. Entonces son ángeles que no hablan. Ahí no hay comunicación verbal, pero el ángel está presente cumpliendo una tarea específica que Dios le ha mandado, ¿verdad? Y quizás poder decir, y aquí es algo bien interesante, los ángeles, hay cosas que los ángeles no hacen. Por ejemplo, los ángeles no hacen nada en contra de la palabra de Dios. Los ángeles no buscan adoración. Los ángeles no comunican doctrinas, porque ya las doctrinas están dadas por Dios por su palabra. Los ángeles no contradicen la Biblia. Y los ángeles no mantienen comunicación abierta todo el tiempo con las personas. Ese punto es muy importante. Los ángeles tienen comunicación con algunas personas, ciertas personas, pero lo hacen en momentos especiales. Pero no una comunicación directa, un ángel con determinada persona que tú puedas hablar todo el tiempo con él. ¿Y por qué quiero decir eso? Por lo que vamos a explicar un poco más adelante. Así que esas son las maneras como los ángeles se comunican. La Biblia enseña que Dios se comunica principalmente por su palabra y por el Espíritu Santo. Las comunicaciones de los ángeles son cosas muy esporádicas, muy ocasionales y solo para cumplir cierta o determinada misión a la cual Dios les envía. Así que, Pastor Bor, ahí está el resumen. Muy bien, la pastor, comunicación de los ángeles. Así que lo tenemos esos cinco elementos en la manera como los ángeles comunican. Pastor, ahora sí, danos su perspectiva sobre estos puntos. Los ángeles son mucho más importantes que lo que generalmente pensamos. Ellos son las tropas de Jehová. Así es, son los que cumplen los mandatos de su general. El hermano White dice que Jesús, antes de su encarnación, era el comandante de la hueste celestial. Ahora, a través de ellos, Dios se mantiene en comunicación activa con toda su creación. A veces pensamos que cuando la Biblia dice que Dios hizo algo, que Dios lo hizo directamente. Pero Dios delega la responsabilidad. Es como cuando un soldado, el pastor Manrique fue soldado. ¿Qué hacías tú cuando... Bueno, no fui soldado, mi padre fue el militar. Y mi hermano fue el militar. Ok, sí, tu padre y tu hermano fueron militares. Cuando el comandante de ellos hablaba, ¿qué hacían? Obedecer. Como decimos en inglés, cuando tú hablaste, yo salté.
Porque, y entonces lo que hacía tu papá, lo hacía el comandante, Claro, pero el comandante no lo hacía directamente. correcto. Ahora, la hermana White tiene esta cita muy tremenda del Ministerio de Curación, página 325. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. Dios no está en todas partes personalmente. Dios está en el cielo. Por eso hablamos Padre nuestro que estás en el cielo. Así que dice, la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Y luego dice, por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Dios está en trono en el cielo. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y eterna serenidad ordena lo que su providencia considera mejor. Ahora, donde yo empecé a estudiar este asunto, porque yo antes pensaba, cuando era niño y más adelante en mi vida, que cuando la Biblia dice que Dios hizo algo, Dios lo hizo directamente. Pero Dios tiene intermediarios que cumplen su voluntad. Donde yo empecé este estudio y tengo una cantidad de material extraordinario sobre esto, fue cuando la Biblia dice en Génesis 4 que Dios le dijo a Caín, dice, Jehová Dios dijo a Caín, si haces bien no serás aceptado. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. La Biblia dice explícitamente, Jehová Dios le dijo eso a Caín. Pero la hermana White dice que Dios condescendió para enviar un ángel para hablarle esas palabras a Caín. La Biblia dice, los egipcios dicen, Jehová pelea contra los egipcios. Jehová quitó las ruedas de los carros. Pero la hermana White dice que fueron los ángeles que quitaron las ruedas. Así que los ángeles cumplen los mandatos de Dios y Dios es el que lo está haciendo. Por ejemplo, aquí en Fresno nosotros tenemos un constructor de casas que se llama R.J. Hill. Y hay un aviso que dice, casas construidas por R.J. Hill. Óyeme, si hay 100 casas, R.J. Hill no puede haber construido toda esa casa. ¿Por qué dice R.J. Hill construyó esas casas? Porque él fue el que hizo el diseño y a través de los constructores lo logró. Pero son casas de él, porque él las mandó a hacer. Así es que Dios obra a través de los ángeles. Muy buen punto, pastor, habernos aclarado eso. Así que ya tenemos claro que los ángeles se mueven constantemente alrededor nuestro, que los ángeles trabajan de esta manera extraordinaria y hemos visto las 5 maneras, ¿cierto? Mediante apariciones visibles, mediante sueños y visiones, como intérpretes del mensaje profético, mediante la dirección providencial, protegiendo en acción silenciosa. Pero aquí quiero tocar un punto que es bien importante. Algunas personas creen que los ángeles les hablan y no les están hablando los ángeles, les están hablando los demonios. Me llamó la atención hace algún tiempo atrás, estuve en una librería y la librería tenía varios libros sobre ángeles y uno de los libros es ¿Cómo poder comunicarse con los ángeles? Uno de los que tuve en mis manos y yo dije, wow, aquí lo que le están enseñando a la gente es brujería, es cómo entrar en contacto con los demonios. Ahora lo voy a ilustrar con algo que le sucedió a una hermana que conocí en cierto lugar, ¿no? Ella vino y me dijo, pastor, Dios me está enviando mensajes a usted a través de un ángel. El ángel se comunica conmigo todos los días y me está diciendo que usted tiene que hacer tales cosas en la iglesia. Así que yo la escuché una vez y tomé nota de lo que ella dijo, ¿verdad? Y yo dije, esto está como un poco raro, pero
ok, le dije, bueno, hermana, si es que este mensaje es de Dios, pues vamos a analizarlo y vamos a orar, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, etc. Oré con ella, pero a la otra semana volvió con otro mensaje. Tengo un segundo mensaje para usted, Pastor Manrique, y el Señor está diciendo tal cosa. Así que yo le escuché y le comencé a hacer preguntas. Le dije, mira, hermana, ¿cómo se comunica ese ángel con usted? Me dice, no, él se me presenta, me dice, hola, ¿cómo está? Y me comienza a hablar y me dice qué cosas hacer y cómo tengo que hacer. Y le dije, ¿y tiene conversaciones largas con usted? Me dice, sí, tenemos conversaciones largas. Ok, ¿y de qué hablan? Bueno, casi todo me habla de vida espiritual y pues me dice que le traiga estos mensajes a usted. Y le dije, ya, hermana, ok, perfecto. ¿Y hay algo que el ángel le haya dicho que usted no me haya dicho aquí? Sí, claro, él me ha dicho otras cosas que no le digo, solo le comento a usted lo que me está diciendo. Le dije, yo tengo muchas preocupaciones con lo que usted está experimentando, hermana. Y me dijo, ¿y tiene usted, siente algunas cosas? Así que le comencé a dar preguntas. Para resumir la historia, después de que le pregunté varias cosas, le dije, mire, hermana, he llegado a la conclusión, con lo que usted me ha contado, que usted no le está hablando un ángel, a usted le está hablando un demonio. Cuando le dije eso, la hermana abrió sus ojos grandes, se sentó, demudó su rostro y comenzó a llorar. Y me dijo, pastor, ahora entiendo. ¿Qué entiende, hermana? Ahora entiendo por qué ese ángel me está diciendo que le coqueteé al hermano fulano y que me acueste con él. Le dije, bueno, hermana, ahora con lo que usted me acaba de decir, ya estoy completamente seguro que le está hablando un demonio, porque el demonio la está llevando a usted a violar la palabra de Dios, la está llevando a pecar. Claro. ¿Y qué le dijo el ángel? No, me dijo que Dios lo había escogido a él para mí y que él iba a santificar mi relación y que no tenía que casarme con él. Ok, o sea, la hermana se sorprendió, oramos por ella, yo tuve que pues moverme a otro lugar, no sé finalmente qué habrá pasado con ella, pero lo que quiero decir es que hay varias personas que malinterpretan eso. A lo largo de mi ministerio he escuchado a muchas personas que me cuentan acerca de que hay personas que les hablan así. Quiero decirles que los ángeles no actúan así. Los ángeles solo actúan, no hay un ángel que esté todo el tiempo hablando con usted, eso no existe. Los ángeles son enviados para una misión específica y para decir solo cosas específicas. Así que si usted está escuchando voces que tienen una comunicación constante con usted, por favor, quiero que sepa y que lo tenga claro que no le está hablando un ángel de Dios, que le está hablando el demonio. Así que no crea, Satanás se presenta como ángel de luz. Es más, es posible hasta que usted pueda verlo presencialmente como un ángel radiante de luz. Aunque eso sucediera, la Biblia es clara en decir que así se manifiesta Satanás. Y pienso que vamos a leer esa cita, pastor, que es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Y vamos a leer ahí el versículo 13 al versículo 15. Segunda de Corintios 11, 13, 15. Está hablando también de los falsos maestros. Dice el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí va el 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que a Satanás le encanta hacer eso. Es tanto que le encanta suplantar a los verdaderos ángeles, los demonios, y haciéndole creer a la gente cosas que son mentiras, como estos libros de los cuales hablé, que el mismo Satanás va a pasarse por Jesucristo mismo, antes de que Cristo se manifieste en gloria. Así que, hermanos, los que nos escuchan, que tengan bien abiertos sus oídos, sus sentidos, para no caer en las trampas del demonio. Amén. Hay en realidad una compilación puesta por la Iglesia Adventista, que es, el título es El Ministerio de los Ángeles, o La Verdad acerca de los Ángeles, que es un libro de la prueba inspirada, con las citas que dan referencia a lo que los ángeles hacen, cómo se participan de la vida en favor de los hijos de Dios. Y creo que es importante y recomendaríamos que lean ese libro, esa compilación de textos y de Fascinante, citas, hermoso, donde vemos el poder de ellos, lo que ellos están haciendo y cómo ellos están sujetos, como usted mencionaba, Pastor Bor, a la dirección de Dios y son enviados por Dios para suplir, para ayudar, para fortalecer, para animar, para darnos la influencia divina en escudriñar en la palabra de Dios, en iluminarnos para comprender la Escritura, etc. Es la función que Dios actúa, es a través de ellos como Dios físicamente o tangiblemente trabaja en función nuestra.
Y entonces entendemos un poco mejor la manera como Dios maneja desde el cielo a sus huéspedes para ayudarnos. Inclusive en Apocalipsis capítulo 1 presenta Dios la manera, el método. Me gustaría, pastor, que usted comparta esa forma de cómo el Señor hace ese envío en el gobierno de Dios, cómo de Dios viene y va a través de la cadena de mando que usted menciona. Sí, Dios maneja el cielo como un ejército. En ejército hay diferentes rangos. Aún entre los ángeles hay diferentes rangos. Claro. Apocalipsis 1 lo deja muy claro. El Padre le da el mensaje a Jesús. Jesús se lo da al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo se lo entrega al ángel. El ángel se lo entrega a Juan. Juan lo manda a las 7 iglesias que representan todas las iglesias del mundo. Y luego la iglesia debe proclamarlo al mundo. Claro. O sea que Dios maneja una cadena de mando, como si fuera un ejército. Y la Biblia habla de los ángeles como un ejército, como Desde el ejército de Jehová. Ahora, ¿cuál es el propósito de los ángeles? En Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores Amén. enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, todo el propósito de los ángeles en lo que respecta a este mundo es ministrar a aquellos que van a heredar la salvación. Pero lo que mencionaba el pastor Manrique es muy importante, porque también hay Enemigos ángeles invisibles claro. a nuestros ojos que quieren hacerle daño a los hijos de Dios. ¿Y cómo distinguimos? Por la palabra de Dios. Desde el mismo comienzo en Génesis, el texto que mencionaba el pastor Manrique en 2 Corintios, el capítulo 11, comienza diciendo que Satanás por su astucia engañó a Eva. ¿Por qué engañó a Eva? Pues se presentó como una serpiente deslumbrante, serpiente que vuela y todo. Y entonces encarameló a Eva, por así decirlo, se guió por sus emociones y sus sentimientos. Debería haber dicho, tú eres muy hermosa, serpiente. Yo no sabía que la serpiente sabía hablar. Dios nos dijo que no hablaba, pero hay un problema. Y es que yo creo lo que dice Dios, y Dios dice no comamos. Punto final. Podemos estar seguros cuando obedecemos a Dios. Cuando un tal llamado ángel trata de extraviarnos de lo que dice la Biblia, sabemos que no es de Dios. Desde luego. Es decir, la protección es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, se va a ver igualito que la descripción de Jesús en el Apocalipsis. Le va a brillar el rostro, va a hablar así calmadito, suavecito, bonito, va a hacer milagros, dicen en el conflicto de los siglos. Va a hacer todo lo que hizo Jesús. ¿Cómo va a saber uno que no es Jesús? De dos formas. La Biblia dice, ¿cómo va a venir Jesús? No va a tocar la tierra. Y Satanás va a estar caminando en la tierra. Y en segundo lugar, Satanás, disfrazado como Jesús, va a decir, el día de reposo es el domingo. Y yo estoy enojado, se está haciendo pasar por Cristo, estoy enojado porque ustedes no lo guardan. Sabemos que es mentiroso por la forma en que se manifiesta y viene y por las enseñanzas que da. Podemos estar seguros si confiamos y obedecemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Creo que podríamos concluir con esta cita y como les digo, recuerden este libro, La verdad acerca de los ángeles. Ella dice lo siguiente, los ángeles, en la página 22, los ángeles del cielo se mueven sobre las mentes humanas para despertar el deseo de investigar los temas de la Biblia. Amén. Es decir, si la influencia del Espíritu Santo y de los ángeles es para que ustedes investiguen la palabra de Dios, están escuchando la voz del Señor, están tal vez Amén. siendo impresionados por esa fuerza de los ángeles que quiere ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Amén. Que ese sea el deseo de ustedes de estudiar la Escritura, de escudriñar más la palabra de Dios y llegar a conocer más plenamente a Cristo. Que Dios los guarde, los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana para compartir un poco más de las preguntas que nos envían. Bendiciones a ustedes.